Hoy Leopoldo López cumple 43 años y tal vez usted se enteró porque muy temprano pudo ver el Twitter que colocó su esposa Lilian Tintori. Hoy, hashtag cumple Leopoldo, mi esposo, el papá de mis hijos, mi alegría, mi energía, mi inspiración, mi líder, te amo. Eso escribía la esposa de Leopoldo López. O quizás usted pudo ver este otro, escrito por Antonieta Mendoza, madre de Leopoldo López. Naciste a las 4:45 de la mañana y siempre mantuviste ese hábito madrugador. Hoy es tu cumpleaños, te bendigo y abrazo, mi querido Leopoldo. Estas dos venezolanas, madre y esposa de Leopoldo López, tan solo pudieron llegar a 1 kilómetro de distancia para desearle a López un feliz cumpleaños. En Caracas, nuestro corresponsal, Oliver Fernández, tiene más información. Hola, muy buenas tardes, gracias por el contacto. Nos encontramos a 1 kilómetro de la cárcel de Ramo Verde, donde se encuentra recluido el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, hoy de cumpleaños, y lamentablemente sus familiares no pueden visitarlo. Recordemos que su visita ha sido suspendida por 15 días, luego que su esposa Lilian Tintori ofreciera una entrevista a un diario de España. Sin embargo, dirigentes políticos y así como también dirigentes de Voluntad Popular se dieron cita hasta acá para no solamente cantarle cumpleaños, sino darle fuerza y fe, como ellos han llamado. Vamos a escuchar entonces parte de sus declaraciones. Lo comenté una vez hace poco, que cuando cerré la reja de mi cuarto sonaron los barrotes metálicos, y en ese momento pensé en mi hijo Leopoldo con sus barrotes. Antes no solamente teníamos unos 5 candados que nos separaban, hoy tenemos 9 candados que nos separan. Y desde luego pienso en él cada vez que voy a la cama y cada vez que tomo un libro y empiezo a leer. Tratamos de leer en este momento libros coetáneamente para poderlos comentar y poder comentar la tragedia que ha sido estos últimos 15 años. Por eso ese pensamiento no es un pensamiento que nos aleja, por lo contrario, es un pensamiento que nos acerca. Y me llena de orgullo, por supuesto. Es un sentimiento muy encontrado, el de la tristeza de un padre y el orgullo de un padre. No es que me falten lágrimas para eso. Leopoldo López hoy cumpleaños, injustamente preso en la cárcel de Ramo Verde. Es un líder nacional que ni siquiera han podido visitarlo y hoy ni siquiera yo, que soy su esposa, lo puedo ver. Esto nos llena de fuerza, de fe, de ánimo, que hay una torta de la bandera de Venezuela, porque ese sacrificio que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo por amor a Leopoldo y por amor a nuestro país. Nuestro país requiere y necesita de gente luchadora, de gente que sueña con la mejor Venezuela, y nosotros somos parte de ese sueño. ¿Cuál es la explicación que le das a los bebés? ¿Qué le dices tú a los bebés? La verdad con mucho amor y con mucho cariño. Ellos saben que su papá es un luchador, van a estar muy orgullosos, están orgullosos ya de él y estarán en el futuro, sobre todo Leozán, que es chiquitico, pero Manuela está muy consciente de que está trabajando por Venezuela en una cárcel militar que se llama Ramo Verde, que está con militares que le están enseñando mucho y que esto es un aprendizaje para todos. Tenemos tristeza, injusticia, frustración, dolor, pero también tenemos una esperanza muy grande, y yo los invito a todos que tengan esa esperanza conmigo, que no nos dejen solos, que sigan luchando, que miren a los ojos a sus hijos y piensen que esta lucha es por ellos y que todo va a salir bien, todo va a salir bien, fuerza y fe. La diputada María Corina Machado también se acercó hasta acá, hasta las adyacencias de la cárcel de Ramo Verde. Aseguró que la libertad de Leopoldo López depende de un cambio político en Venezuela. Vamos a escucharla. Hacen llegar su palabra de admiración, de respeto y de cariño, porque vamos a liberar a Leopoldo, a todos los presos y perseguidos, y vamos a lograr el cambio político en el marco de la Constitución y pacíficamente. No aceptamos que nos sigan culpando de los actos violentos del régimen. Estamos aquí en Ramo Verde, a metros de aquí. Asesinaron este fin de semana a un niño de 12 años, un niñito que estaba jugando con un papagayo en la puerta de su casa. ¿Saben cuál fue la única declaración del régimen? Que era mentira, que no había fugadas, que no había prófugos. Eso fue todo lo que dijeron.
Es la indolencia de que se nos están matando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y no hay reacciones y no dan la cara. Por eso vamos a cambiar el país y vamos a construir una Venezuela de esperanza, de dignidad y de libertad. Y mientras más nos amenacen y más nos persiguen, más fuertes nos hacen. Leopoldo está fuerte, estamos fuertes aquí en la calle y lucharemos hasta liberarlo a él. Definitivamente hay un cambio, tiene que haber un cambio político. Y lo que está claro es que solamente vamos a lograr ese cambio político con la fuerza en la calle. Vale destacar que un fuerte contingente de la Guardia Nacional se apostó a 1 kilómetro de distancia de la cárcel de Ramo Verde para evitar que familiares, amigos y políticos pudieran acercarse a Leopoldo López. También los vehículos donde nos trasladamos los periodistas fueron revisados por estos funcionarios. Es la información que manejamos de momento y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. También Enrique Capriles Radonsky, ex candidato presidencial de la oposición, gobernador del estado Miranda, envió un mensaje a Leopoldo López. En su cuenta de Twitter escribió: recuerdo cuando cumplí 32 años estando en la cárcel. Hoy nuestro compañero Leopoldo López cumple 43 años también en la cárcel. Y un segundo mensaje escribía Enrique Capriles: merecemos un país donde nadie esté preso por sus ideas. Ese será el país grande que vamos a tener, sin venganzas ni odios, sin rencores. En el informativo de NTN 24, Carlos Gutiérrez, abogado defensor de Leopoldo López, relató las condiciones en que se encuentra dentro de la cárcel de Ramo Verde. Mire, las condiciones son unas condiciones de confinamiento. No tiene posibilidad de comunicación con terceras personas, salvo su familia y sus abogados. No tiene posibilidad de ponerse en contacto con otras personas detenidas, no puede recibir visitas y tampoco tiene posibilidad de emitir correspondencia, ni escrita ni por vía de correo electrónico. No tiene acceso a un teléfono celular. Esas condiciones pues afectan sus derechos civiles y lo ponen en una situación de desigualdad con respecto a otras personas que han sido privadas de libertad. Para conversar sobre este tema quiero saludar a José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos estos minutos. Comienzo preguntando, ¿son estas las condiciones para mantener un preso político cuyo proceso judicial ni siquiera ha comenzado? Buena tarde. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. El caso de Leopoldo López es un caso de evidente arbitrariedad. Y esa arbitrariedad porque hasta ahora el gobierno no ha podido justificar su detención. No hay evidencias que hayan logrado exhibir que lo relacionen con crímenes que justifiquen su detención. Y más aún su detención en una situación de aislamiento en una prisión militar. La jueza que investiga a López es además una jueza provisional, es decir, no goza de inamovilidad en el cargo. Puede ser destituida en cualquier momento por decisión de la Corte Suprema, una Suprema Corte que obedece directamente a las directrices del gobierno del presidente Maduro. De tal modo que estamos ante una injusticia, ante un abuso de poder que se está, realizando a vista y paciencia de la comunidad internacional. Lo que correspondería hacer en el caso de Leopoldo López es liberarlo de inmediato, sin condiciones, por el abuso que representa su privación de libertad. ¿Cómo calificar, señor Vivanco, el hecho de que se suspenda la visita de Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, por haber dado una entrevista en el trayecto que la llevaba a la cárcel donde se encuentra su marido? Lo que ha ocurrido es un abuso adicional, es un esfuerzo por intimidarles, por castigarle a la familia, a la esposa. No tiene justificación, no hay base para una arbitrariedad adicional como la que se está registrando en este instante. Leopoldo López, primero, no debe estar en detención si no existe evidencia que los vincule a la comisión de un delito. Aquí se han vulnerado los principios más elementales del debido proceso, y el que su esposa
le dé unas declaraciones a un periódico español, bajo ninguna circunstancia puede justificar un abuso adicional como el que se está cometiendo en este instante. Esto solo lo pueden hacer simplemente porque no rinden cuentas a nadie. Hay una enorme concentración de poder en Venezuela y no hay una institución democrática en pie capaz de limitar el ejercicio del poder por parte del actual gobierno. A los 76 días de protesta, Venezuela cuenta 43 muertos y algo más de 2.500 detenciones, entre los que ya se encuentran menores de edad y personas de la tercera edad, así como un abogado, colaborador de la ONG Foro Penal, que fue detenido en el cumplimiento de sus funciones. Hablamos, señor Vivanco, de una crisis en derechos humanos, como señalaba ayer el alcalde Antonio Ledesma, que lo teníamos aquí en el programa. Sin duda alguna, estamos hoy día asistiendo a la peor crisis en materia de derechos humanos que se registra en Venezuela desde el golpe del 2002. No habíamos conocido una reacción tan autoritaria, con censura hacia los medios, con detenciones arbitrarias a líderes políticos, como es el caso de Leopoldo López y el de los alcaldes, y la brutalidad de la Guardia Nacional Bolivariana y de otras policías que, trabajando en muchos sitios, coordinadamente con pandillas, con civiles armados, han cometido violaciones muy graves a los derechos humanos, no solo al capturar a personas que están protestando pacíficamente y con pleno derecho para hacerlo, sino al mismo tiempo luego, durante el proceso de detenciones, han sido en muchos casos objeto de vejámenes y de abusos. Nosotros estamos preparando un informe para dar cuenta de esta situación que esperamos poder dar a conocer la próxima semana, producto de una investigación directa hecha en el terreno por parte de nuestras profesionales, y así tener un panorama objetivo y fidedigno de lo que está ocurriendo en Venezuela. Señor Vivanco, este informe que se presentaría la próxima semana, que usted nos está señalando, investigado además in situ, tiene que ver con lo ocurrido en estos más de 70 días de protesta, con los casos de tortura, por ejemplo, que ONG han documentado, si no estoy mal, ya van más de 71 casos. Efectivamente, lo que estamos haciendo es evaluar evidencias que hemos podido obtener en Venezuela, visitando distintos estados, revisando expedientes no solo judiciales, sino también informes médicos que nos van a permitir elaborar, digamos, unas conclusiones y formular algunas recomendaciones concretas hacia las autoridades venezolanas, pero también a la comunidad internacional, en particular a UNASUR, que está jugando un rol importante y que debe estar al tanto de la situación de derechos humanos que vive Venezuela y que ciertamente, en mi opinión, constituye una crisis la más dura que ha sufrido Venezuela en los últimos años. Por otra parte, señor Vivanco, ¿cómo se puede dialogar sin decretar una especie de armisticio? Es decir, ¿cómo se dialoga sin bajar la represión? Y digo esto por el esfuerzo que hace gobierno y oposición por instalar mesas de trabajo. Bueno, esas son materias que les corresponde decidir a los venezolanos, tanto al gobierno como a la oposición. Lo importante es que este diálogo se traduzca en resultados concretos. Y los resultados no pueden ser de ninguna manera la consagración de la injusticia, del abuso y de la impunidad. Esperamos que, producto de este diálogo y de estos encuentros, se llegue a algunas mejorías tangibles en materia de derechos humanos y, por sobre todo, se exija de las instancias judiciales la obligación de investigar, de frenar de estos abusos, de prevenirlos y, desde luego, de castigar a los agentes del Estado y a aquellos civiles
que han estado involucrados en crímenes y en violaciones a derechos humanos. En materia de derechos humanos, el establecer una comisión de la verdad en momentos de crisis es algo que tiene un peso específico, particular. En este momento, digamos, se intenta instaurar esta comisión. Estaría formada por 2 diputados del partido de gobierno, por cierto, de los más beligerantes, y 2 representantes de la Mesa de la Unidad. Pero le pregunto, ¿es lo más conveniente que esta comisión esté formada por actores involucrados en el día a día, o habría que buscar componentes creíbles para todos los sectores de la sociedad venezolana por igual? El peso, la influencia de una comisión de la verdad dependerá de la credibilidad de sus miembros y de la metodología de investigación y desde luego del mandato, es decir, del ámbito de trabajo que se le asigne, las atribuciones que se le confieran. Pero indudablemente que el prestigio, la reputación de quienes componen esta comisión es esencial para darle influencia, para tener un impacto. De todos modos, una comisión de la verdad jamás puede ser entendida como un sucedáneo, como un sustituto a la investigación judicial. Porque la comisión de la verdad, por esencia, lo que hace es interpretar los hechos, describirlos, pero fuera del ámbito judicial. Es una iniciativa extrajudicial. Aquí lo que se requiere son investigaciones, sanciones, desde luego, y frenar abusos que se han venido cometiendo durante ya más de 2 meses con impunidad total. Una última pregunta para el señor José Miguel Vivancos. Por supuesto que una comisión de la verdad nunca sustituye la investigación judicial, pero ¿cómo creer en esa investigación judicial cuando la independencia de poderes es lo que está cuestionado en Venezuela? Evidentemente que es una tarea muy difícil, es un reto muy fuerte especialmente para las víctimas, asumir que pueden lograr justicia con un poder judicial donde la máxima autoridad, es decir, la Suprema Corte, no cree en la separación de poderes y usualmente falla, toma decisiones simplemente para reivindicar o convalidar el proyecto del Ejecutivo en Venezuela. Más aún si uno sabe que el 80% de los jueces son provisionales y pueden ser destituidos sin debido proceso por la misma Corte Suprema, evidentemente que hace difícil creer en una instancia que hasta ahora simplemente ha servido para hacerle el juego, para convalidar las decisiones, como ya dije, del Ejecutivo. Por cierto, creo que hay soluciones. Para eso la comunidad internacional y especialmente UNASUR puede hacer algunas exigencias, algunas recomendaciones concretas que permitan darle credibilidad a estas investigaciones judiciales. Quiero agradecer a José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Buena tarde, doctor Vivanco. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Por cierto, quisiera compartir antes de ir al corte una nota que hizo nuestro compañero Alejandro Rincón en la sala de redacción de NTN 24 en relación a las condiciones de cárcel del presidente Chávez y de los presos de hoy como a Simonovich y Leopoldo López. Esta es la nota. Tan distinto como el día lo es de la noche, en 2 décadas las condiciones de un preso político en Venezuela se transformaron radicalmente. 2 casos, un mismo argumento de fondo. Hugo Chávez versus Leopoldo López. El padre del socialismo del siglo XXI estuvo en prisión por propiciar un golpe de Estado en 1992. Salió 2 años después, tras un sobreseimiento de su causa, el 27 de marzo de 1994. El 18 de mayo de 2012, el Diario de Caracas reveló el siguiente testimonio. Hugo Chávez hablaba así de su tiempo en la cárcel de Yare.
Yo estuve allá 2 años en condiciones no muy buenas, pero no estábamos allá hacinados. Cada quien tenía su celdita, su camita. Yo tenía acceso a mis libritos, a mis cuadritos para pintar, y allí pasé 2 años estudiando. Y yo más bien le agradezco a Dios haberme dado la cárcel por 2 años. Fue más bien un centro de formación. Agrado antes que frustración, algo constatado también por el periodista John Lee Anderson. Esto publicó en el diario El País el 20 de agosto de 2005. Todas las mañanas se sentaba en una silla, en el patio alambrado al aire libre que le habían construido especialmente para él, delante de su celda. Pero en 2014 el chavismo no es el que está en la mira del sistema judicial y penal del país. Ahora es la oposición a él, encabezada por bloques como el liderado por Leopoldo López. Divergencia que lo tiene en la prisión de Ramo Verde desde el pasado 18 de febrero. Su esposa Lilian Tintori, quien ha podido verlo, describe así su encarcelamiento. Leopoldo López no está preso, Leopoldo López está secuestrado, está aislado. No le dejan recibir visitas, no lo dejan compartir con otros presos, no lo dejan recibir cartas ni correspondencia privada. Condiciones degradantes cuyo fin no está a la vista a la luz de declaraciones como esta. Apenas salen, no asumen responsabilidad, lloran, se enferman y bueno, no, Chávez ahí estuvo firme hasta que la presión del pueblo obligó al presidente Caldera a que le diera la libertad. La historia habla por sí misma.